Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Justino Fernández Palomo es médico cirujano por Universidad La Salle, especialidad en ortopedia y traumatología, Centro Médico ABC UNAM, cirugía articular y de pelvis, extitular del capítulo de traumatología CMO, expresidente de la Sociedad de Especialistas en Ortopedia, Centro Médico ABC, Centro de Ortopedia y Traumatología, Centro Médico ABC Santa Fe, Cirugía de Reconstrucción Articular, Ciudad de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro fundador de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo, miembro de la American Association of Hip and Knee Surgeons EUA. El doctor Fernández hablará sobre fracturas periprotésicas en artroplastía de cadera. ¿Qué tal? Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia la invitación para poder participar en este congreso virtual y estar con ustedes, asimismo al doctor Aguirre y al capítulo de cadera y rodilla por la invitación. Vamos a hablar de fracturas periprotésicas en artroplastía de cadera. Estas constituyen una de las complicaciones más severas para el cirujano de reemplazos articulares. Y hablar de fracturas periprotésicas nos tomaría mucho tiempo y tendríamos realmente que desglosar en varios detalles para poder entrar a cada uno de los temas. En términos generales, podemos dividir este tema en dos grandes grupos: fracturas transoperatorias o fracturas postoperatorias. De las fracturas trans o intraoperatorias es importante destacar algunos conceptos también. Es distinto considerar fracturas que involucren al acetábulo como fracturas que comprometan al fémur. El peor de los escenarios sería tener un caso en el que tengamos fracturas tanto en el acetábulo como en el fémur, pero es una cuestión que no quisiéramos desearle a ningún colega. Se han descrito diversos sistemas de clasificación. El más comúnmente usado es el sistema de Vancouver, en el cual se consideran varios factores. El principal de ellos es localización, patrón y estabilidad de la fractura. En relación a la localización podemos ver los tipos A, son fracturas metafisiarias proximales, los tipo B, fracturas diafisiarias, y los tipos C son, al igual que en trauma general, fracturas distantes o distales a la punta del vástago. En relación al patrón y estabilidad, podemos hablar, los tipo 1 son fracturas producidas por una perforación cortical simple, los tipo 2 fracturas longitudinales o lineales no desplazadas, y los tipo 3 son fracturas longitudinales largas inestables. Aquí vemos un ejemplo de las fracturas tipo A, que se refiere a la región metafisiaria proximal, con sus subdivisiones A1, A2 y A3. Los tipos de fracturas diafisiarias, que en términos generales van siguiendo el contorno o el cuerpo del vástago femoral, y las tipo C, que son distales a la punta del vástago y comprometen el tipo de fracturas más difíciles de manejo porque por lo general requieren manejos combinados con técnicas variadas de osteosíntesis y no únicamente de reemplazo articular. En relación a las fracturas transoperatorias, vamos a hacer también una gran división en relación al tipo de cirugía. Si estamos en una artroplastía no cementada o una artroplastía cementada. Evidentemente, con el auge que hemos tenido de cirugías mayormente no cementadas, pues tenemos un mayor número de fracturas en prótesis no cementadas. De estas, el 3.5% en artroplastías primarias, y fíjense un dato muy importante, más del doble en revisiones. Una de las complicaciones más comunes en cirugía de revisión son las fracturas transoperatorias. Y estas van en relación al tipo de fijación o al press fit que llega a tener el vástago,
al tipo de vástago y a la longitud de los mismos, y sobre todo a la calidad ósea y a la pérdida de las corticales del fémur. En el caso de las cirugías cementadas tenemos un menor número de fracturas, probablemente por el menor número de cirugías que se realizan a nivel mundial, pero también porque la calidad ósea en este sentido ya nos lleva a tener un cuidado distinto y por lo general el tipo de lesiones son distintas. Pero, como en el ejemplo que estamos viendo, podemos ver incluso fracturas del cálcar en cirugías de artroplastía cementada. Es el caso de una mujer de 32 años con secuelas de un mieloma cuyas corticales se encontraban sumamente debilitadas. Intentamos inicialmente colocar un sistema no cementado y vi que la calidad del hueso no lo iba a permitir. Optamos por un sistema cementado y aún así, al colocar el vástago femoral tuvimos un estallamiento tipo A de la parte metafisiaria que pudo resolverse, como ustedes pueden ver, con un cerclaje doble sin mayor problema, y al paso de un año, este es el resultado que hemos viendo. Hoy tiene más de 6 años postoperario y no ha presentado complicación alguna. Las fracturas postoperatorias tienen un patrón de clasificación muy similar, tipo A, tipo B o tipo C. Las tipo A y B son las más comunes y se enfocan prácticamente a la región proximal, a la metáfisis, al trocánter mayor, y las tipo B y C tanto a la diáfisis o distales a la diáfisis del vástago. De igual forma, son mucho más comunes en cirugías de revisión y en este caso más complejas. Y tenemos que considerar una situación multifactorial que nos llevan primero a establecer un diagnóstico adecuado y después el tratamiento óptimo. Lo más complicado es no identificarlas, es pasarlas por alto durante la cirugía y no poder realizar un tratamiento porque esta fractura fue no diagnosticada. ¿Cuáles son los factores de riesgo en todas estas cirugías? Principalmente relacionados al cirujano, la experiencia, fallas en la técnica quirúrgica, fallas en el instrumental que se emplea, fallas en la planeación y pocas de ellas relacionadas al paciente, pero no por hecho mucho menos importantes, como son la calidad del hueso, comorbilidades, la constitución del paciente y una situación, el entorno. ¿En qué condiciones lo estamos haciendo? La falta de confianza es uno de los peores enemigos para cualquier cirugía y principalmente en reemplazos donde podemos ver mayor número de complicaciones como son fracturas transoperatorias. Y como mencionaba yo al inicio de la plática, podemos encontrar fracturas en el acetábulo, en el fémur y en un caso complicado y terrible en ambos. En relación a la técnica quirúrgica, los abordajes tienen cierto factor de predisposición. En abordajes anterolaterales hay una mayor predisposición para fracturas del fémur debido a la posición del ángulo del cuello femoral, al offset que estamos viendo, y esto, si lo sumamos a la densidad ósea y a la geometría metafisiaria, predisponen que pudiéramos nosotros ocasionar una fractura de la región metafisiaria proximal más fácilmente que un abordaje posterior. Cuando utilizamos técnicas de mínima invasión, tendemos a querer proteger al hacer un abordaje cada vez más pequeño y no consideramos que a una menor visión podemos tener un mayor daño, y por ende, cuando un cirujano empieza con una curva de aprendizaje con técnicas de mínima invasión, están más propensos a producir fracturas en el fémur debido a la menor visibilidad que se da. Este es el caso en un abordaje anterior que tuvimos de una paciente muy obesa con una masa corporal, índice de masa corporal, de 42, y tuvimos a la hora de iniciar una fractura metafisiaria proximal en el fémur y nos dimos cuenta por el cambio de resistencia al colocar el vástago. Pudimos identificar la lesión, se le colocó un cerclaje, un par de cerclajes, y esto se resolvió sin ningún problema y la paciente evolucionó satisfactoriamente. Vemos otro caso de una mujer durante una cirugía de fractura con una osteoporosis no muy acentuada, una fractura común subcapital, y a la hora de colocar el vástago femoral se produce una fractura del trocánter mayor que fue identificada en el momento y pudo ser estabilizada y fijada con un sistema de grapa y cables de esta forma, de tal manera que pudimos resolver en el momento y no tuvimos mayor problema en ese sentido. El implante se mantuvo estable y la paciente cursó con una evolución satisfactoria. Este es un ejemplo de un paciente 5 años después de haber sido operado, también más de 90 años, se cae y tiene una fractura periprotésica que, a pesar de ser una fractura metafisiaria proximal, por el tamaño y la conformación del vástago, es una fractura que compromete prácticamente el 50% de la superficie de contacto del vástago. Sin embargo, ante la posibilidad de realizar un recambio total y por las condiciones del paciente, decidí también hacer una fijación con grapa y cables
y pudimos hacer la osteosíntesis del sistema sin mayor problema. Vemos otro caso en el cual buscamos optimizar el tratamiento en un hombre después de haber sido operado. A los 5 meses tiene una fractura por una caída, ya un desplazamiento importante. En ese sentido, la mínima invasión no pudo ser una opción. Optamos por hacer una exposición extensa, una fijación con con cables y con tornillos y una placa que nos permitió preservar el implante. Este es al año postoperatorio y vemos que la evolución ha sido muy satisfactoria. Tenemos una mujer de 86 años, también 6 años después de haber sido operado, un caso muy similar. Vean el desplazamiento tan grande que tenemos del fémur. Optamos por una misma técnica, un abordaje extenso y una estabilización con placa combinada con cerclajes y tornillos y una evolución muy satisfactoria. En este caso, en el que sigue, tenemos una paciente que apenas 10 días postoperada tiene una caída en un sistema no cementado y dado que estaba completamente comprometida la estabilidad del implante en una fractura tipo B, optamos por hacer una cirugía de recambio con un sistema de revisión modular, más cerclajes, estabilización y pudimos hacer una adecuada estabilización. Vemos en este último que a veces podemos optar por técnicas distintas en una mujer con múltiples comorbilidades, 85 años. En este caso optamos por utilizar un sistema de mínima invasión, aprovechando las bondades de la mesa de Hanna, que nos permite utilizar un sistema de tracción controlada. Pudimos hacer un abordaje mucho menos extenso y sin embargo también una cirugía con una invasión importante, con una estabilización adecuada, con sistema igual que los anteriores que habíamos visto con tornillos y cables y poder estabilizar la fractura. Concluyo que las fracturas periprotésicas son una condición grave, comprometen el éxito de nuestro procedimiento y pueden poner en riesgo la vida del paciente. Son condiciones diferentes, las fracturas transoperatorias y las fracturas postoperatorias. ¿Qué recomendaciones tenemos para llevarnos a casa? El tratamiento debe ser inmediato, tan rápido como el diagnóstico se ha establecido, ver la estabilidad del componente y buscar que la consolidación de la fractura no se vea comprometida. Con esto termino mi presentación y agradezco una vez más la invitación a participar en este importante evento. Muchas gracias.